Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Renata Luna Mendoza y estudio la carrera de diseño digital y animación, siendo mi primer cuatrimestre en donde me ha tocado lo que vendría siendo la materia de historia del arte y en donde el día de hoy les presentaré lo que viene siendo el surrealismo. Bueno, para comenzar responderemos unas preguntas. ¿Qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? Bueno, personalmente me atrae mucho lo que fue la Edad Moderna, aunque en el caso de hoy, como dije anteriormente, hablaremos de lo que se dio gracias al movimiento dadaísta. ¿Por qué te atrae esa parte de la historia del arte? Porque gracias a dicho movimiento es que surgió una de las más grandes vanguardias y sin duda alguna pues mi favorita. ¿Qué corriente artística corresponde a esa época histórica? Como dije al principio, el surrealismo. ¿Qué elementos te parecen más interesantes de esa corriente artística? Todo lo que representa en general, su estética y cómo es que llegó para brindar que, por decir así, el subconsciente de todo artista o creador de contenido pudiera expresarse a través de un nuevo arte. Bueno, ahora hablemos de lo verdaderamente importante. ¿Qué es el surrealismo? Siendo no solo uno de los movimientos artísticos, sino que una de las vanguardias más aclamadas y reconocidas hasta hoy en día, el surrealismo vio sus comienzos en el año 1920, con la ayuda de artistas visuales, los cuales ya habían cogiendo lo que se conoce como automatismo, es decir, la pérdida del control racional en cual sea la composición de cualquier obra artística que guía con la libertad absoluta la asociación de imágenes y colores provenientes del mismo subconsciente, buscaron alejarse del racionalismo, por lo que inspirándose en ciertos elementos del expresionismo, cubismo y postimpresionismo, crearon un enfoque visual que, a palabras del artista André Breton, en el manifiesto del surrealismo, que decía: cualquier control ejercido por la razón, exento de cualquier preocupación estética o moral, le diera paso a lo que conocemos como el movimiento del arte surrealista. ¿Cuáles fueron los antecedentes del surrealismo? Como tal, se puede decir que los precursores del surrealismo vendrían siendo ciertas actitudes estéticas de artistas tales como el Bosco, Blick o Goya. Estos manejaban de antemano un estilo que rechazaba toda lógica y razón posible. El tiempo en donde era visible la presencia de mundos imaginarios y fantásticos, donde las imágenes te mostraban de cierta forma una realidad de sueño irracional y totalmente absurda. Realidad donde cualquier asociación era posible, tales como sea de figura y forma. A pesar de lo anterior, podemos preguntarnos cómo comenzó verdaderamente el siglo XX y André Breton, en París de 1924, publica el Manifiesto Surrealista. En este estimaba que la situación histórica que había ocasionado la posguerra exigía un arte que profundizara de mejor forma al ser humano para poder, con esto, comprenderlo en todo su esplendor. Freud pensaba que al ofrecer el psicoanálisis como método de creación artística podría abrir nuevas puertas a la expresión humana. Y con esto podemos preguntarnos también, ¿cuál era el objetivo de los artistas? Los artistas surrealistas disfrutaban del desafiar las percepciones y hacer que la realidad fuera cuestionada por medio de los trabajos que realizaban. Trabajos como escritos, esculturas, fotografías e incluso del cine, pero es claro que en su gran mayoría pinturas. Pinturas con un estilo realista que contienen temáticas totalmente irreales. A pesar de esto, igual cabe mencionar que cada autor tiene su propia visión, pero igual era posible separarlo dentro de dos campos diferentes a este arte surrealista. Primero estando el campo automático, en donde la fluidez y el actuar involuntario y la unión de universos figurativos propios eran clave. Y el otro campo, siendo el campo naturalista, que se presenta con figuración por momentos súper realista dentro de una presentación de un mundo de los sueños y el inconsciente. Ahora mencionemos algunas de las características que tenían algunas de estas obras.
Se veía la preocupación por lo onírico, el subconsciente y lo fantástico. Se jugaba mucho con imágenes de doble sentido, creando varias referencias eróticas y algo seductoras. Se usaban temáticas que se salían de los límites de la realidad usando y animando lo inanimado, haciendo uso de símbolos y más cosas. A los objetos les carecía un poco el sentido, como se podría decir algo convencional, pero igualmente se podía ver el uso de la desorientación como un recurso. Usaban el collage, el frottage, el automatismo, la decalcomanía y muchas más técnicas. Se hacía mucho uso de la perspectiva icónica, con lo que agravaba la sensación de lejanía y con esto permitía que se pueda plasmar horizontes muy lejanos. Se plantea la importancia de la locura y el uso de la reacción automática dentro del arte creativo. El artista se dejaba llevar por el impulso, lo que con esto permitía que la mente dejara de prestar atención a la lógica y así de esta forma pudiera explayarse completamente. Ahora es momento de hablar sobre sus principales autores. André Breton. Siendo que este comenzó como un simple camillero en hospitales psiquiátricos, que pues pasó de eso a ser un escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo, también llegó a ser conocido como el pionero de este movimiento y también del dadaísmo. Este último, el dadaísmo, fue aquello que al perder fuerza terminó ocasionando que André decidiera encontrar otro movimiento por medio de una base teórica que fuera sólida y a su pensar se daría en base a la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación propuestas hasta que se diera presencia del mismo con un libre pensar. Ahora hablaremos sobre Nadja. Esta fue una novela autobiográfica escrita por André Breton. Presenta la relación de este mismo en Pierre Janet con una paciente con problemas mentales. Contando con una escritura no lineal, se ancla la realidad por medio de referencias a otros surrealistas. Max Ernst, formando parte de los principales exponentes del surrealismo, este artista alemán se caracterizaba por utilizar la técnica del frottage. Las imágenes que salían como resultado aparecen cargadas de misteriosas evocaciones, como podrían haberlo sido signos de lo que pudiera ser la catástrofe y la desolación. El eje de la chimenea. Esta siendo una obra en donde Max nos presentaba una criatura fantástica con colores diversos y vibrantes, teniendo en sus brazos y piernas de cierta forma notable de alegría. Inspirándose en acontecimientos políticos, expresa lo que el caos y miedo causó a su Alemania natal, tratando de atraer al espectador al cuadro con un título amable para así hacer que se cuestione sus creencias al etiquetar a los monstruos como ángeles. Raymond Georges Yves Tanguy fue un pintor surrealista francés que representaba los sueños que se alejaban por completo de lo que fuera la realidad, los horizontes, el infinito y la sensación que ofrecía la presencia de lo misterioso sin correspondencia con la realidad objetiva. En conjunto a alusiones y signos sexuales era lo que caracterizaba tanto a sus obras. Mamá, papá está herido, de 1927. Esta pintura nos muestra un paisaje alienígena poblado por formas abstractas. La magia que proviene de los personajes de la pintura, junto a su perspectiva y sombras, actúan como referencias al mundo real, metiendo dentro de nuestras mentes una lectura de una obra que se aleja de la abstracción al toparse con la sensación de familiaridad lejana y de jugar con nuestra concepción espacial. André Manson fue un pintor francés. Este analizaba la estructura del objeto para así poder convertirlo en una divagación intelectual. La forma de expresarse era como una valoración casi abstracta, que más le importaba. Este no tenía la opresión que otros artistas surrealistas tenían. Los fumadores. Representando a varios hombres agrupados en torno a una mesa, se considera como memorias del pintor. Esta obra muestra memorias de su vida. En las trincheras, sobre la mesa, la presencia de una granada que actúa como un símbolo de la vida y la muerte. Chagall. Marc Chagall fue un pintor ruso y francés de origen judío, el cual presentaba hechos sacados de la realidad, pero ubicándose dentro de lo que fuera un ambiente ensoñador.
con varios elementos de su tierra natal, manteniendo siempre lo que fuera la magia del sueño, yo y la aldea. Presentación de los sueños y recuerdos de su infancia en Rusia, Chagall nos muestra en esta pintura un paisaje ruso junto a varios símbolos de las historias tradicionales de dicha región. También se presenta claramente una lechera sobre la cabeza de un cordero, siendo este motivo común en la obra de Chagall. René Magritte fue un pintor surrealista belga que ha sido internacionalmente conocido después de los años 50, gracias a su primera exposición inspirada por la influencia de Giorno de Chirico, que lo llevó a producir incluso una obra por día. Cada una de dichas obras presentan un cierto misterio y enigma, reflejando de cierta forma una ruptura con las costumbres que se tenían en dicha época. Los amantes. Siendo esta la primera obra de René, dentro de una serie de 4 variaciones se observa en primer plano lo que es un beso de una pareja que tiene los rostros cubiertos por unas telas y que de esta forma impide el que se pueda ver a detalle lo que serían sus rostros. Remedios Varo. Remedios Varo fue una pintora, escritora y artista gráfica surrealista procedente de España, siendo una de las primeras mujeres en estudiar en la Real Academia de Bellas Artes y quien huyó de su país para emigrar a México, donde comenzaría a trabajar como una ilustradora publicitaria y más adelante, en 1950, pasar a exponer sus pinturas combinando el mundo onírico con la ausencia de tiempo y criaturas fantasmales. Creación de las aves. En esta pintura Remedios nos muestra un discurso que traslada a los mundos fantásticos lleno de misticismo, con una técnica que se encarga de manifestar cada detalle de los elementos de la obra. Claro ejemplo de cómo el ser presente en la pintura hace uso de magia, naturaleza y la ciencia para crear diversas aves. Salvador Dalí. Habiendo nacido el 11 de mayo de 1904, este hombre, que fue un pintor, escultor, escritor, escenógrafo y grabador en el siglo XX, ha llegado a ser considerado hasta hoy en día no solo uno de los mayores representantes del surrealismo, sino que uno de los artistas más recordados, ya que gracias a sus obras tan irónicas y alucinantes, con un estilo impresionista, pudo saltar a la fama al exponer sus cuadros en galerías, cuadros que mostraban profundidades de la mente y el inconsciente, con un lugar desértico y cruel. La persistencia de la memoria. En este cuadro, Salvador Dalí nos presenta un simple paisaje marino, acompañado de lo que puede pensarse una criatura bastante extraña, junto con un conjunto de relojes que se derriten a su paso. Dalí mencionó que se inspiró en los quesos Camembert de la región francesa de Normandía, y por sí mismo en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Siguiendo un trabajo científico, hizo de los relojes lo que se consideraría como un símbolo de la relatividad del espacio y el tiempo. Y bueno, esos fueron algunos de los artistas que tuvieron como que más renombre dentro de lo que fue el surrealismo. Como conclusión, podemos decir que sin duda alguna el surrealismo permitió que muchos artistas pudieran expresarse por medio de diferentes obras, ya sea como mayormente vimos en este video, o con pinturas o de igual manera con otras disciplinas artísticas, como por ejemplo la fotografía, escultura e incluso el cine. El poder presentar sus ideales con un estilo realista que representara al mismo tiempo un contexto irreal ayudó a que hasta hoy en día el surrealismo sea visto como uno de los movimientos más influyentes y creativos que hubo en el siglo XX, así como nuevamente pudo cambiar de cierta forma la perspectiva de lo que se consideraba arte y no. Así como que en todo trabajo tuviera que tener un completo sentido visual para que sea apreciado. Al no entrar dentro de los valores morales y artísticos, el surrealismo termina dejando un gran impacto cultural a lo largo del mundo y el tiempo. Y ahora hablando personalmente, aunque puede que no haya una relación completamente directa, sí es cierto que desde que conocí la existencia del surrealismo se ha convertido en uno de mis movimientos artísticos y vanguardias favoritos. Disfruto mucho de las películas y sobre todo del cine surrealista, que por más confuso que pueda llegar a ser, a mí al final me sirve por mucho como una gran fuente de inspiración para crear mis propias pinturas o dibujos con temas que puedan ser no tan aceptados, pero que aún así me ayudan a poder crecer más mi inventiva a la hora de no solo crear mis propios trabajos, sino que también para un futuro laboral que requiera algo como lo que brinda este movimiento.